Mira, en este momento el periodismo está sufriendo la peor crisis de su historia, no solo en Bolivia. Ha sufrido un tránsito propio de la tecnología. Lo que sucede es que estamos viviendo una revolución digital. Con la tecnología, las nuevas tecnologías, las redes sociales ha cambiado por completo. Están desapareciendo 5 periódicos diarios, 5 en el mundo. La gente ahora ya ve noticias a través de su celular, a través del computador. Tenemos periódicos prácticamente cerrados, el periódico está desapareciendo en nuestro país. No encuentran una contraparte o una compensación por esos esfuerzos, por esos sacrificios en la empresa periodística. En Bolivia se puede practicar buen periodismo, hay libertades suficientes. Han afectado indudablemente en la percepción ciudadana, digamos, la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas. Prácticamente están debilitando el trabajo de la prensa, ¿no? Y eso ha generado problemas económicos serios. Los medios de comunicación viven y superviven gracias a los anunciantes y a la publicidad. Y las redes sociales son gratis. Que este compañero es de este color, este otro. Antes no, antes todos éramos uno solo, ¿no es cierto? Y encima ha llegado la inteligencia artificial, ¿no? Que está reemplazando algunas cosas que hacía el periodista. Sí, en audiencia es posible que me reemplace TikTok, pero no en contenido. Que estamos viviendo una crisis severa en nuestra profesión, en nuestro oficio en Bolivia. Hay mucha información que ni siquiera uno sabe exactamente cuál es la fuente real y si es real la información. Yo sinceramente creo que hay una crisis de mentalidad en realidad. Hay una crisis, sí, de credibilidad, sí. Exceso de ruido, sí. Y bueno, los periodistas se encuentran desguarnecidos. Pero ¿por qué no tratamos las historias de una forma diferente? Mira, en este momento el periodismo está sufriendo la peor crisis de su historia, no solo en Bolivia, sino en el mundo. Por las siguientes razones. Primero, porque perdió el monopolio de la producción de la información. Ahora ya no produce solamente el periodista información, sino puede hacer cualquier ciudadano con un equipo, con un celular, puede producir información y puede difundir información. Entonces ese monopolio de producción de la información ya no está en manos del periodista ni del periodista. Segundo, el monopolio de la difusión de anuncios ya no está en manos tampoco solo de los medios de comunicación, que era una de las principales fuentes de ingreso para que el periodismo desarrolle sus actividades. Ya no tiene ese monopolio, ¿no? Ahora los anunciantes buscan plataformas más efectivas con mayor llegada a determinados públicos y con objetivos claramente establecidos, ¿no? Entonces hemos perdido ese monopolio. Y encima ha llegado la inteligencia artificial, ¿no? Que está reemplazando algunas cosas que hacía el periodista o el que produce la información. Y la pandemia que llegó el 2020 definitivamente terminó de adelantar el futuro, ¿no? Y lo que ha generado una crisis grande en nuestro país. A esto hay que sumar, en Bolivia, la particularidad de Bolivia es que hay un gobierno tóxico, ¿no? Hay un gobierno antidemocrático que ha utilizado los recursos públicos para subvencionar a determinados medios afines o con una línea editorial controlada y castigar
a los medios de comunicación o a los periodistas que hacen periodismo. Entonces hay un contexto gubernamental antidemocrático, y si ese contexto gubernamental antidemocrático se suma a lo que te digo, pues obviamente sufrimos la crisis que estamos experimentando en este momento. Creo que estamos en una situación difícil. Hay varios temas que están aquí uniéndose y creo que eso ha generado una situación realmente difícil. Uno es lo que se llama la crisis de la industria, crisis del modelo de negocios. Durante tal vez 200 años los periódicos han funcionado de una manera, y más recientemente los otros medios, los medios tradicionales, la gente empezó a informarse de otras maneras. Los hábitos de lectura y los hábitos de consumo de información han cambiado notablemente. Entonces eso ha hecho que los medios de comunicación nos debilitemos. Hasta hace una década o menos, los medios de comunicación teníamos el monopolio de la relación entre las fuentes y la sociedad. Teníamos el monopolio de la información. Éramos los periodistas los que establecíamos qué era noticia, cómo darla, cuándo darla, etc. Y eso con la tecnología, las nuevas tecnologías, las redes sociales, ha cambiado por completo. Entonces esa centralidad que tenían los medios de comunicación ha variado totalmente y se ha derrumbado y se ha desfigurado. Y ahora, por lo tanto, cualquier persona que tiene un celular filma, hace una noticia, no necesita que el periodista esté ahí. Segundo, ya nos informamos por el teléfono, ya no comprando un periódico, el papel está en retirada, lamentablemente. Pero incluso los medios tradicionales como la radio y la televisión tienen problemas. Ahora la gente escucha podcast en el teléfono también o en la computadora. Algunas personas han dejado de escuchar radio por ese motivo. La televisión también se ve menos. Ahora vemos Netflix o HBO o lo que sea, sistemas de streaming de películas. Hay estudios que demuestran que la gente está viendo mucho menos televisión que antes. Siempre se señalaba que la televisión va a servir para tres cosas: las telenovelas, el deporte y las noticias locales, porque la gente quiere enterarse. Si ahorita hay algunas protestas en la ciudad de La Paz, como es el caso de hoy día, CNN no te sirve, ni Netflix. Tienes que estar en un canal local o los medios locales. Pero incluso esas tres cosas han empezado a quedar en duda. Ahora también hay telenovelas que están por streaming. Es increíble, la gente ve telenovelas también por YouTube. Y también el tema de que el deporte también, ni siquiera ya para ver al Bolívar necesito tal vez un canal, necesito un sistema de streaming de Tigo. Entonces, incluso las cosas que eran centrales para los canales, para las radios, también están en duda. Menos que para los periódicos, que tienen el riesgo más claro, pero también los otros. Pero junto a eso hay el tema, y eso ha generado problemas económicos serios. Y junto a eso tenemos un entorno político muy complicado, un gobierno y un sistema y una filosofía de gobierno, ideología de controlar a los medios, de impedir que hayan voces, de impedir el pluralismo. Esto empezó obviamente con el gobierno de Evo Morales, afectar a los medios, presionarlos, acosarlos de diferentes maneras, mediante juicios, mediante acoso verbal, mediante asfixia económica, y eso mantiene hasta ahora. La suma de esas dos cosas hace que en Bolivia estemos en una situación realmente muy difícil para el periodismo. Considero que el periodismo tradicional, aquel que nosotros hemos practicado, tú y yo y nuestra generación, está atravesando por una severa crisis que tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, con la presión gubernamental que ha arrinconado a los medios de comunicación al punto de poner en duda su sobrevivencia, a través de la pauta publicitaria, a través de fiscalizaciones de impuestos y otras estrategias como la hostilización de los medios de comunicación y los periodistas. Eso es por un lado. Pero por otro lado, esta crisis también se debe al cambio de modelo de negocio
en los medios de comunicación asociado a la digitalización plena de los gustos de la gente. La gente ahora ya ve noticias a través de su celular, a través del computador, pero ya no consume el periodismo tradicional o consume menos el periodismo tradicional que viene en un periódico impreso, en una televisión tradicional o en una radio. Entonces todo se ha vuelto multimedia, también el consumo de los usuarios. Y lamentablemente este consumo no paga a los periódicos, a los canales o a las radios o a los medios multimedia, y entonces los medios de comunicación han entrado en una severa crisis económica. Todo este conjunto, que incluye presión política por un lado de parte del gobierno en contra de los medios, pero además el tema de la digitalización sin paga, ha llevado también a una precarización del trabajo de los periodistas en Bolivia, ¿no? Lamentablemente los salarios de los periodistas están muchísimo más bajos que hace años. Yo cuando ingresé a trabajar en periódico ganaba más que lo que gana un principiante ahora, 23 o 26 años después. Eso te habla realmente de una precarización del trabajo de los periodistas. Pero además ha llevado esta situación a una caída en la calidad del periodismo, lamentablemente. Presión política por un lado, disminuyen los recursos de los medios de comunicación, digitalización plena, no hay ingresos económicos y eso lleva a la contratación de periodistas con bajos salarios, a destajo, con contratos civiles y en consecuencia se produce también una caída de la calidad del periodismo. Entonces creo que estamos viviendo una crisis severa en nuestra profesión, en nuestro oficio en Bolivia. Están desapareciendo 5 periódicos diarios, 5 en el mundo. Uno es la digitalización de todo, la irrupción de las redes sociales. La digitalización donde ya encuentras al deber, en internet no tienes por qué comprar el periódico, pero antes era gratis y ahora lo están cobrando. ¿Están desapareciendo los medios? Sí, pero físicamente. La radio sigue existiendo, porque no necesitas más que, incluso en celular puedes escuchar radio. La televisión está en proceso de desaparición, no porque ya no vaya a haber televisión, caramba, es una gran cosa, sino por la cantidad de oferta que tenemos. Y entonces puedes tener 1500 canales, que hay gente que tiene en sus antenas 1500 canales. Y es como si no tuviera nada, porque empiezas a ver qué buscas y si eres fanático del fútbol, te quedas en el fútbol un ratito, pues nada más. Entonces tienes después chismes, cine, cultura, música, mil cosas, y es como si no existiera. La única forma de, en las noticias, de reventar una noticia, ya no es con censura, pues, ya no censuras más. La única forma que existe de tapar una noticia es ponerle una noticia más importante e inmediatamente. Y en los 10 minutos no sabes nada que ha pasado. Esta mañana he dicho cosas interesantes en mi radio, es muy probable, pero yo ni me acuerdo qué he dicho. Ya te puedes decir, y no es mi edad, es lo efímero que son los medios de comunicación. Ahora, ¿las redes sociales nos van a reemplazar? Tengo mis dudas. ¿TikTok me va a reemplazar? Sí, en audiencia es posible que me reemplace TikTok, pero no en contenido. Pero ¿a quién le importa el contenido? ¿A quién puede interesarse en este instante realmente de lo que Israel está haciendo con los jefes de Hamas? ¿A quién? Si es más divertido ver un TikTok. Entonces tenemos para todo. Tenemos. Hay gente que está informada. Bien, ¿para qué le sirve? ¿Alguien me puede decir para qué le sirve? ¿Cuánta gente habrá escuchado el discurso del presidente ayer? En su tercer mandato, en su 4º año de mandato. ¿Cuánta gente? ¿1000 personas? Ok, 1000. ¿Cuántos se acuerdan? 10. ¿Y qué más? ¿A quién le afecta? A nadie. A veces el presidente va a Naciones Unidas y dice, el presidente habló en Naciones Unidas sobre la dignidad nacional. Sí. Pregúntenle a la misma gente que nos está diciendo eso si ha escuchado el mensaje del presidente de Uganda. ¿De dónde? De Uganda. No existe lo mismo, Arce. No existe. A Biden lo escuchan algún rato por ser presidente de Estados Unidos. Por ahí al presidente de Cuba, que siempre despotrica. Pero no, nada más. ¿Hay una crisis? Sí. ¿De credibilidad? Sí. ¿Exceso de ruido? Sí.
Si empezamos a hablar todos al mismo tiempo, va a haber ruido, no va a haber comunicación. Y yo creo que muy poca gente se pone a escuchar conscientemente radio, muy poca gente lee, y la televisión es simplemente ver un poquito a una niña con minifalda. No, lamentablemente estamos mal, ¿no? No porque los periodistas o los compañeros hayan perdido esa mirada de ser objetivos en su trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto? De un tiempo a esta parte se ha mezclado mucho la política. Tenemos empresas que tienen que estar alineadas a cierto partido o a cierto color político, y eso es lo que nos ha ido demigrando nuestro trabajo, ¿no es cierto? Tú hoy en día sales a la calle, ves a un compañero, que este compañero es de este color, este otro. Antes no, antes todos éramos uno solo, ¿no es cierto? El gremio era único, no había que de este color, del otro color. Entonces yo creo que eso lo está matando a nuestro gremio, ¿no es cierto? Tenemos periódicos prácticamente cerrados, el periódico está desapareciendo en nuestro país, y es yo creo a raíz de esto, ¿no? Porque si tú no estás alineado a un color político, a un partido político, lamentablemente pierdes acceso a recibir publicidad, por ejemplo, que es el sostén de las empresas. Los periódicos, ¿por qué han ido muriendo? Porque no tenían recursos, ¿no es cierto? Y en el tema de papelería, por ejemplo, para los periódicos el costo es alto, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido uno de los motivos que la política se ha inmiscuido en el ámbito del periodismo, y esto nos está matando. El escenario y la estructura y la estrategia, especialmente de los últimos gobiernos, prácticamente están debilitando el trabajo de la prensa, ¿no? Y bajo una premisa política que la han impuesto es: ¿estás conmigo o estás contra mí? ¿No? O estás de aliado del gobierno de turno, porque si no estás aliado y tú quieres ser independiente o imparcial, como además reza pues los principios éticos del periodismo, del periodista, pero ellos lo toman como que si tú no estás en su línea política, estás contra ellos, ¿no? O estás jugando a la derecha, o estás jugando a los partidos neoliberales, o estás sirviendo a esos intereses. Cuando en todo el mundo, o sea, la ética periodista te dice, o del periodista te dice, que tú no puedes tomar partido. Como seres humanos yo creo que siempre hay simpatías, ¿no? Pero lo que marca, por lo menos en la escuela que yo he tenido, es de que uno debería mantenerse al margen de esos sentimientos para hacer las investigaciones, para hacer entrevistas y tratar de ser lo más ecuánime, ¿no es cierto? Y no servir a ningún lado, sino tratar de buscar la verdad en función de los hechos, no en función de los afectos personales. Pero ahora eso más bien para la estructura y la estrategia política actual está mal, porque te dicen o estás conmigo, porque estás con el pueblo, estás con esta línea socialista, qué sé yo, o estás contra mí porque me estás observando de repente, porque también yo digo, en todo gobierno yo creo que hay gente que muy respetada, muy ética, y que de repente trabaja en función de servicio del país. Pero también hay muchas autoridades que hacen exactamente lo contrario. Entonces, nada es perfecto, ¿no es cierto? Todo depende de los principios, de los valores con los que una persona se ha formado para que en función de poder actúe. Entonces, por el otro lado, siempre hemos tenido 2 medios o 3 medios estatales, digamos, ¿no? Canal 7 o la agencia que tiene el AVI, que era antes, o algún periódico de repente, marcando un poco lo que el gobierno quiere dar a conocer. Está bien. Pero teníamos pues una cantidad tan importante de medios independientes, ¿no? Que
respondían a los empresarios privados, digamos, en cuanto a inversiones y qué sé yo. Y antes, yo creo que que la publicidad es lo que más garantiza, digamos, que esté vigente un medio de comunicación. Antes teníamos como un 70% de privados y un 30% estatal, fuente estatal, ¿no? Ahora es al contrario, yo creo que el 80% debe ser en este momento estatal y el 30% es privado. Entonces, ¿eso qué hace? Y lo he vivido, ¿no? Que si un medio no tiene la publicidad o la propaganda del gobierno, no subsiste. Lamentable. Yo pondría dos ópticas, ¿no? Uno desde el punto de vista profesional y otro desde el punto de vista social de los periodistas, ¿no? Si revisamos la historia, sí, el periodismo en Bolivia no ha sido un periodismo industrial, de uso industrial, ¿no? Sí comercial, ¿no? Sí con algunos lunares en el que se contaba con un periodismo, lo han llamado así, comprometido, ¿no? Que no era comercial, pero que sin embargo necesitaba sobrevivir para seguir costeando sus costos de producción y la emisión de la información, sea impreso, radial o televisivo, ¿no? Yo digo lamentable desde el punto de vista de los periodistas, ¿no? Si bien tenemos periodistas muy valerosos, altamente profesionales, muy calificados, muy entregados, pero no encuentran una contraparte o una compensación por esos esfuerzos, por esos sacrificios en la empresa periodística, ¿no? Ya nomás si revisamos la década del 80, 90, 2000, importantes medios de comunicación se han cerrado en Bolivia por una mala gestión administrativa, ¿no? O por fallidos intentos de utilizar los medios de comunicación por intereses políticos, ¿no? Desde una organización política, desde las esferas gubernamentales o desde un interés particular de algún dueño de comunicación que se ha vuelto interesante o interesado en el ejercicio del poder político en Bolivia, ¿no? Revisemos, hay varios medios que han terminado. Yo comencé mi actividad periodística desde muy joven, en el que yo les cuento como anécdota, les digo, yo comencé baleado en el periodismo, porque el medio de comunicación estaba a cargo del secretario privado, de uno de los secretarios privados del entonces dictador Hugo Banzer en la década del 70 y posteriormente. Tenía buena publicidad de apoyo estatal, pero los salarios no se traducían en ese apoyo con nosotros, económico. Por el contrario, nos pagaban los famosos vales, que te dicen a cuenta, fírmate este vale de tanta cantidad, que nunca terminaban de pagarnos el sueldo completo. Y la empresa, obviamente, con ese manejo político, con ese manejo discrecional comercial, quebró, ¿no? Y en la última, en la que ejercí ya en un medio escrito, fue en la prensa, y que ahí terminé en una huelga de hambre, pidiendo que se me paguen mis beneficios sociales, ¿no? Con un grupo de compañeros. Y que al final, siendo un conglomerado, el periódico La Prensa, de varios otros medios de comunicación muy importantes de Bolivia, terminó prácticamente quebrado, ¿no? O cesado, si no queremos acudir al término de quiebra. Y vemos enseguida los otros periódicos. Presencia del periódico Católico, no por Ben, era un excelente periódico, pero terminó también cerrándose, quebrado, también con deudas. La Razón, que también terminó, este último, página 7, ¿no? Entonces vemos que de ese modo se han estado moviendo la suerte de los periodistas bolivianos, ¿no? Tenemos ahí un grupo de periodistas que están con más de 7, a esta altura tal vez más meses sin recibir un solo centavo, ¿no? Empeorando su situación, además, en cuanto a la seguridad social y la seguridad a largo plazo, ¿no? Estoy hablando de las jubilaciones, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una situación bien dramática, ¿no? Mira, el periodismo boliviano está en crisis como está absolutamente en todas partes del mundo. Lo que sucede es que estamos viviendo una revolución digital. Entonces, lo que nosotros considerábamos que era una verdad inmutable, como por ejemplo la existencia de periódicos de papel, ¿no?
Eso no va a existir, a no ser que hayan unos cuantos periódicos muy importantes, ¿me entiendes? Que tengan una cantidad impresionante de suscriptores, revistas que tengan millones de suscriptores que puedan sobrevivir. Pero emprendimientos periodísticos pequeños, muy locales, difícilmente van a conseguir sobrevivir. Entonces, eso está pasando aquí, está pasando en Alemania, está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos se han cerrado miles de periódicos provinciales y pequeños. Y eso hace con que, claro, hablemos de una crisis en el periodismo. Pero yo sinceramente creo que hay una crisis de mentalidad en realidad. TikTok, Instagram, Facebook, todas estas plataformas son posibilidades de seguir haciendo periodismo de otra forma. Tal vez no lo sabemos hacer. Tal vez tenemos nuestra mente anclada en el siglo pasado, en el siglo XX, y no entendemos que el consumo de noticias, inclusive en la gente joven, cambió. En TikTok hay un pez. Yo me he enterado de la muerte de Matthew Perry, el artista de la serie Friends, por el pez. En TikTok aparece el pez y dice, última noticia, es un dibujito, es última noticia, el actor Matthew Perry murió. Antes que verlo en un portal, no sé, importante a nivel mundial, porque esa noticia salió primero afuera, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que no estamos viendo las oportunidades que se nos están presentando en estos formatos. Y es cierto, formatos como el del periódico, formatos como el de la televisión, tienen un peso muy grande, arrastran muchos empleados, arrastran deudas, tienen un formato pesado para producir las noticias. Mientras que hoy en día tu teléfono celular pueden hacer maravillas, inclusive solos. Ahora, dicho esto, yo creo que hay una otra crisis, y esa crisis yo creo que es más profunda todavía, ¿no? Una de las razones por las que yo suscribo el New York Times hace muchísimos años es porque es un periódico que no me informa, me hace pensar. Y esa es una mirada crítica con la que yo trato de medir muchas veces a las noticias que veo en Bolivia, en los portales bolivianos. ¿Qué me estás diciendo de nuevo que no haya visto yo en el internet? Además, tú y yo somos periodistas, Gustavo, estamos permanentemente en el teléfono viendo qué está pasando. Suscribimos grupos, estamos en los grupos de las fuentes y no sé qué, y estamos monitoreando a los otros colegas para ver qué está pasando. Entonces, dime algo que no sepa. Imprime algo que no sepa, ponme un titular de algo que yo no sepa. La mayor parte de las veces son notas obvias, titulares obvios y de cosas que ya has visto en redes. Si no replanteamos nuestra forma de hacer periodismo, si no replanteamos nuestra manera de mirar la realidad y de entenderla también desde el punto de vista del lector, que el lector necesita no solamente que le des un titular o la informes con una nota de afirmó, señala, sostiene, dice. Eso no me aporta en nada. No me aporta en nada. Pero ¿por qué no tratamos las historias de una forma diferente? Yo estoy empeñado hace muchos años en llevar adelante un concepto que he ido anidando en mi modesta participación dentro del periodismo boliviano, y es el de conceptualizar al periodista como defensor de los derechos humanos. Creo firmemente en lo que Gabriel García Márquez asume como el periodismo de soluciones. Así me he desenvuelto en mi vida, me he involucrado en los problemas, no solamente los he descrito, y he logrado
varias soluciones, lo que me ha convertido en lo que creo que es el periodismo de la actualidad. Es un periodismo mucho más consustanciado con la sociedad, está más cercano, ha dejado la sala de redacción para entrar en la calle, para interiorizarse de los problemas, para lamentarse de los problemas con la gente. Por lo tanto, mi visión del periodismo en Bolivia en este momento es muy optimista. Yo debo reconocer como docente universitario que tenemos falencias en redacción, tenemos falencias en sintaxis, pero no tenemos ninguna falencia en lo que se refiere a coraje y valentía para asumir que las cámaras y los micrófonos pueden convertirse en instrumentos para ayudar a la comunidad. Por lo tanto, cuando me toca dar clases a jovencitos y chicas que están todavía con ilusiones en torno a la carrera, yo les aliento que sigan adelante porque definitivamente en Bolivia considero que las condiciones son lo suficientemente buenas, en unos medios más que en otros, para que puedan plasmar sus sueños, sus inquietudes. Eso por lo cual han destacado de niños posiblemente, que en una hora cívica han sabido declamar bien, o tienen el carisma para contar chistes en la casa, y bueno, los papás que se han sentido conmovidos y que han motivado a que estudien comunicación. Ese es el espíritu, y creo que en Bolivia se puede practicar buen periodismo, hay libertades suficientes y también hay la adrenalina. Así el fondo que estamos escuchando en este momento, un dinamitazo de los mineros aquí en la ciudad de La Paz, esa adrenalina sigue manteniéndose como para que esta sea una de las profesiones más atractivas de las que existe en todo el bagaje académico. Mira, yo creo que estamos, insisto, en un momento muy crítico. El que se cierren medios, yo obviamente voy a referirme al caso de Página 7, un medio donde yo he trabajado más de una década y en el cual se hizo grandes esfuerzos por hacer un periodismo independiente, entendiendo nuevamente este periodismo independiente como no financiado por partidos políticos, ni por corporaciones económicas, ni mediáticas, y con el objetivo de realmente fiscalizar el poder. El cierre de ese medio te dice mucho de lo que es el estado del periodismo, porque no hay ningún tipo de, digamos, medios para que los medios tradicionales puedan subsistir. Por otro lado, creo yo que el periodismo, sin embargo, está haciendo un gran esfuerzo, los periodistas están haciendo un gran esfuerzo por continuar haciendo su labor, en un contexto bastante hostil, yo creo, para el ejercicio de su oficio, porque a esto de la sostenibilidad de los medios, de medios que se cierran, de medios que están en crisis y que genera precariedad laboral en los periodistas, porque realmente el nivel de vida de los periodistas es muy, muy precario. A esto se suma también, como te decía, el tema de las agresiones físicas, verbales, el acoso judicial que los periodistas sufren. Siempre se dice que en Bolivia la libertad de expresión reina sin ningún tipo de problemas, pero no se ve las formas sutiles de presión que existen, que son muy efectivas. Los periodistas que son amenazados en manifestaciones, que son amenazados en su cobertura de hechos importantes y que luego no tienen forma de defenderse, es una forma de agresión a la libertad de expresión. El hecho de que haya medios que son hostigados económicamente
por el poder con fiscalizaciones, con impuestos, con todo tipo de medidas que los arrincona, también es una forma de atentar a la libertad de expresión. Y finalmente el acoso judicial a los periodistas y a los medios a través de constantes llamados de atención, llamados de requerimientos de información, también es un atentado a la libertad de expresión. De manera que yo creo que el periodismo está en un momento muy crítico, pero a pesar de ello, y en eso quiero ser enfática, hay periodistas y hay medios que hacen esfuerzos muy grandes por llevar la información a la sociedad de una manera amplia, de una manera diversa, de una manera plural, que es en realidad el corazón del ejercicio del periodismo. Ha sufrido un tránsito propio de la tecnología, aunque la tecnología no ha entrado plenamente en nuestra sociedad. Pero ha cambiado desde aquella parte que considero, como dice el Gabo, el oficio más bello del mundo. Yo lo entiendo así, desde una máquina de escribir o desde una computadora, la prensa escrita, porque es un documento que queda. Y hoy en día estamos hablando de la tecnología de los medios televisivos y las redes sociales. Ha cambiado radicalmente. Parece una paradoja, pero mientras más ha crecido la población, han decrecido los medios de comunicación. En algún tiempo en La Paz teníamos hasta 5 periódicos. El lector podía ir a donde el canillita y elegir para decir entre la Presencia, La Razón, Prensa, Jornada, medio estatal. Y hoy en día pues quedan solamente periódicos estatales y 2 que van languideciendo, algunos van cerrando. Sí han pululado las radios, pero son más bien tocacintas, raros son no hay producción en las radios, son escasos la producción, y se ha confinado casi todos los medios televisivos. Y allá parece simplemente dividir, no hay grises sino blanco o negro, quienes van a favor de el partido en cuestión en ejercicio de poder y los que no están de acuerdo, de manera que no digo un tema neutro, no digo un tema imparcial, que siempre habrá imparcialidad, siempre habrá, pese a las subjetividades, objetividad en la prensa, sino que se ha perdido el análisis. Se han sobredimensionado temas políticos y hay una carencia en los temas sociales, culturales y otras instancias que han ido perdiendo terreno, especialmente en La Paz, que es una ciudad muy política. Bueno, yo creo que para hacer un balance de la situación del periodismo hay que hablar de luces y sombras. Las luces están por la línea que yo te manifestaba, ¿no? Creo que hemos dado la talla frente a los desafíos que corresponde cumplir en función de la misión que tenemos como servicio a la sociedad. En condiciones muy adversas y en un contexto de campañas de desprestigio que se han implementado desde las esferas del gobierno, al menos una década de campaña sistemática del gobierno de don Evo Morales, digamos, y que continúa como línea hasta el día de hoy, han afectado indudablemente en la percepción ciudadana, digamos, la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas, pero eso no ha sido óbice para que continúen los medios de comunicación y los periodistas haciendo su trabajo. Un dato como referencia de esto que te digo es que cuando se cerró a finales del mes de junio, Página 7, desde diferentes esferas y desde diferentes voces de la ciudadanía se destacaba que Página 7 había contribuido en el último tiempo a destapar al menos 13 casos de corrupción. Y ese creo es un aporte valiosísimo del periodismo, y estoy mencionando solo un medio de comunicación. Si empezamos a hacer, y ahora que lo pienso, creo que es una tarea que voy a encarar hacia el futuro, hacer una recopilación del importante trabajo con el que los periodistas han aportado para contribuir al esclarecimiento, a la denuncia, a la interpelación
a quienes no estaban cumpliendo las funciones por las que fueron electos, por ejemplo, en el caso de asambleas legislativas, la nacional, las departamentales, los consejos municipales, etcétera, o de los famosos servidores públicos, entre comillas, que viven de los aportes de todos los bolivianos, instituciones que deben cumplir determinadas funciones y no lo hacen, etcétera. Creo que el periodismo ha cumplido muy bien su trabajo. Esas son las luces del periodismo, ¿no? Y las sombras justamente son aquellas que han afectado el desempeño de los propios medios de comunicación y el desempeño de los periodistas a través de estas campañas de desprestigio y a través de políticas manifiestas para, digamos, provocar las crisis profundas que estamos atravesando y que están atravesando algunos medios de comunicación y que estamos atravesando los periodistas. Me refiero, por ejemplo, a las políticas manifiestamente premeditadas, desplegadas desde el gobierno, para asfixiar económicamente a los medios de comunicación y implementar, digamos, políticas que deliberadamente premian a los medios que se consideran afines al poder, afines al gobierno, y castigan a los medios independientes. Creo que es inocultable que eso ha ocurrido y ha afectado seriamente a los medios independientes, porque lamentablemente en Bolivia la mayor fuente de recursos publicitarios proviene del Estado. Digamos, en la estructura económica que rige en el país, así son las cosas. No es lo mismo en otros países, digamos, ¿no? donde hay una economía que depende del sector privado mucho más potente y que podría equilibrar las cosas. Pero con agravantes en el caso de Bolivia, porque esos mecanismos de asfixia económica desplegadas desde el Estado han como que desplegado también sus tentáculos hacia el sector privado, y hay evidencias, hay testimonios, hay fundamentalmente testimonios, porque pruebas así físicas no existen, de que cuando los medios de comunicación lograban, digamos, apoyo, acuerdos comerciales con sectores privados, los sectores privados eran presionados desde esferas gubernamentales para que esas fuentes de financiamiento también se bloqueen, ¿no? Entonces, yo pongo mucho acento en esto, no por liberar, digamos, de la responsabilidad que deben tener los empresarios privados dueños de los medios en la gestión de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero creo que es un elemento importante, porque ¿de qué viven los medios de comunicación si no es de publicidad? ¿No? O sea, los medios de comunicación no venden tomates, no venden papas, no venden cebollas, ¿no? Su oficio son las noticias. Te comento. Uno de los más que ha sido, digamos, víctima de las redes sociales es la prensa escrita. Es decir, ¿por qué? Porque la prensa escrita tiene que tener un plantel de periodistas, tiene que imprimir el periódico, y eso es un gasto. Y como te decía, los medios de comunicación viven y superviven gracias a los anunciantes y a la publicidad. Y las redes sociales son gratis. Entonces, cualquiera es periodista, saca su nota y bueno, ya no existe esta situación de irte a comprar el periódico de la esquina, leerlo y bueno, construir tu propia visión. Y ahí tenemos que ver cómo se construye la opinión pública. Eso es muy importante, la construcción de la opinión pública. Porque creemos que la opinión pública es un número más. O sea, muchos periodistas en la televisión salen y dicen, voy a hacer una encuesta. ¿Usted está de acuerdo con el alza de precios, con este presidente, con este ministro? 10 dicen no y otros 5 dicen sí. Ah, bueno, eso dice la población, dicen, ¿no? Es un simple sondeo de opinión que lo vuelve una encuesta y que tiene mucha influencia en la. Bueno, entonces, ¿qué está cambiando en el periodismo? En primer lugar, no existen ya periodistas. O sea, existen animadores, presentadores, cómicos, vedettes, señoritas muy simpáticas,
60, 90, 60, no sé cómo se dice, que presentan las noticias que es atractiva a la gente, sobre todo a los varones, que nos llaman la atención con un bikini muy chiquito, que tienen muy poca preparación. Hay excepciones, por supuesto, pero la mayoría, bueno, son modelos que van presentando, sobre todo en los canales de televisión. Y los periodistas se han convertido, lo que siempre digo, en payasos sin maquillaje. Es decir, tienen que hacerlo todo, ¿no? Entrevistar a una persona, hacer de payasos, contar chistes, hacer malabarismos. Y bueno, el periodismo empieza a diluirse su esencia del periodismo, ¿no? O sea, el periodismo, como te decía, es un medio de servicio a la población. O sea, el periódico, los periodistas hacen un servicio a la población. Y entonces hoy en día se ha banalizado a la profesión. Son más que todo, para mí, copias del extranjero, son una especie de horas cívicas que presentan en los canales de televisión. Y si hablamos del periodismo serio, bueno, los periódicos están desapareciendo. Ha desaparecido ya uno, otro, los tiempos están a punto de desaparecer y bueno, los periodistas se encuentran desguarnecidos, es decir, ya no hay un periodismo que enfoque la noticia con una seriedad, con una responsabilidad. Encontramos un periodismo muy parcializado con el poder. Siempre lo ha sido, ¿no? Esto también las redes sociales lo han desmitificado, ¿no? Porque siempre un periódico mantenía una línea política, ¿no? Ya sea de izquierda o de derecha. Entonces, cuando salen las redes sociales, el público se empodera y el público muestra otro tipo de noticias, ¿no? Y es por eso que entran en crisis los periódicos y, por ejemplo, ya nadie se compra un periódico, porque prefiere ver las redes sociales, prefiere leer otra cosa. En este instante está llegando a través de Achumani, lo estoy viendo acá desde mi ventana, una cantidad extraordinaria de humo. Primero se han reactivado los fuegos, los incendios forestales, no solo en La Paz, sino también en Santa Cruz, tengo la información. ¿Ya? Y estamos viviendo una sequía espantosa. Esta mañana veía un titular que decía, las represas están a menos del 50%, y cuando veías los porcentajes de las represas, había una con 9, había una con 13, o sea, es bastante más que el 50%. No veo, excepto un par de notas que he visto, si no estoy mal, en el periódico El Deber del domingo del año pasado, de la semana pasada, o una cosita así, un periodismo que me explique que no es el calentamiento global, o que vaya desgracia simple y llanamente se han generado los incendios de manera muy espontánea, o hay 4, 5, 6 o 8 personas detenidas por el asunto. Un periodismo de investigación serio colocaría los focos de calor encima de los mapas de propiedad de donde se han iniciado. Un periodismo serio en Bolivia haría una lista de las personas y de los lugares que se han quemado. Un periodismo serio iría al INRA a ver dónde están las nuevas concesiones. Un periodismo serio le explicaría al ciudadano que el día de mañana se va a quedar sin agua, no porque hay un norteamericano, un francés o un chino que están utilizando combustibles fósiles, sino que el impacto directo de lo local contribuye a un problema global, pero que ese impacto local es lo que va a hacer con que esa persona deje de tener agua. El aire del Madidi llega exactamente en 2 días, el oxígeno que se genera en el Madidi llega en 2 días a la ciudad de La Paz. Eso lo dicen muchos científicos, ¿no? Entonces, si no te pones a pensar que la humedad también llega en 2 días, que si los árboles esos se queman, tú te vas a quedar sin agua,
que no es posible que poblaciones como las de la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto sigan creciendo por encima de los bofedales que le dan el agua tanto a los animales como a la agricultura. Si no planteamos verdaderamente una nueva forma de desarrollo en nuestro periodismo y empezamos a entender por qué se está quemando, quiénes tienen los intereses, bajo qué planes, por qué la inacción. Ahí vamos a comenzar a pensar nosotros y vamos a hacerles pensar a nuestros lectores. Y ahí sí vamos a cumplir con nuestra función. Pero si no hacemos todo eso, vamos a seguir en crisis. Sabemos que es cada vez más difícil competir, digamos, con las nuevas dinámicas que sabemos que está afectando al periodismo y a la industria periodística en todo el mundo a través de los fenómenos derivados del desarrollo del Internet y un ecosistema digital muchísimo más complejo, ¿no es cierto? Entonces, no han habido políticas públicas que fomenten las industrias mediáticas. Han habido políticas públicas orientadas a liquidar a parte de esas industrias que han sido estigmatizadas como opositores al gobierno. Entonces, esas son, en términos globales, digamos, las condiciones en las que se han desenvuelto los medios de comunicación, condiciones muy difíciles, a lo que se han sumado, reitero, políticas manifiestamente expresas para acorralar a los medios de comunicación. Paralelamente a la asfixia económica, desde el Estado, desde el gobierno, Estado digo porque también ha tenido que ver mucho una asamblea legislativa donde el movimiento al socialismo tenía 2/3 y en la aprobación de leyes han incorporado, por ejemplo, artículos que establecían la obligatoriedad de los medios de comunicación de otorgar espacios gratuitos para la difusión de algunas temáticas que sin duda algunas son muy importantes para la vigencia de los derechos de la ciudadanía, por ejemplo, contra el racismo y toda forma de discriminación, la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el Código Niño, Adolescente, la Ley 348 para luchar contra la violencia hacia las mujeres, etcétera, etcétera, y otras leyes más que en total sumaban 13, en la que los medios de comunicación tenían la obligatoriedad de acreditar la publicación de espacios, en el caso de los impresos, de minutos en televisión o minutos en radio, que eran estrictamente controlados y que podían derivar en sanciones, pero que significaban pues inversiones importantes de los medios de comunicación que no eran compensadas por el Estado. Y lo peor es que los periodistas contamos con organizaciones naturales como la Asociación de Periodistas, la Federación de la Prensa, en las diferentes especialidades de los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, ¿no? Pero que no son garantías para hacer respetar los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación. Tenemos por otra parte la organización empresarial, ¿no?, que está en la Asociación de la Prensa, que más allá de documentos, de lamento, etcétera, no ha habido nada efectivo en defensa del derecho de los periodistas a recibir un salario digno, cuando menos regular, llamémoslo, y que mínimamente se cumplan con los parámetros de la seguridad social, la jubilación, el salario oportuno, etcétera, ¿no? Y en contrapartida tenemos, y esto ha sido repetido en casi todos los medios de comunicación, en el ámbito comunicacional, en el que el concepto de la libertad de expresión, la libertad de información, el derecho a recibir la torta publicitaria del Estado, han estado en primera línea, ¿no?, con colegas sí evidentemente muy comprometidos con diferentes líneas políticas, inclusive y empresariales, no criticando si en Bolivia había o no libertad de expresión. Pero yo no he visto, revisando todo, no he visto un documento o una acción de parte de la empresa organizada en el que reclamen por los derechos de los periodistas, ¿no? Y por eso yo vengo a decirles es un desastre.
Alguna vez conversé con varios grupos de universitarios, dije, ¿qué especialidad van a tener en comunicación, ¿no? Muchos eligen, sí, por el periodismo. Es una profesión que es mal pagada, pero que te da muchas satisfacciones personales, pero nadie vive con satisfacciones personales, ¿no? Salvo que seas, que no tengas ninguna responsabilidad familiar, ni aún así, ¿no? Ni aún así, ¿no? Hay muchachos jóvenes que sí han llegado a altos niveles de profesionalización, ¿no? A través de cursos de masterado. He visto que tienen inclusive algunos ya colegas antiguos como yo, doctorados, ¿no? Pero no ha mejorado, ¿no? Y habría que preguntarse también si la calidad de la información que manejamos es la que está respondiendo a las nuevas necesidades de información de nuestra sociedad, ¿no? Y además, en un nuevo mundo tecnológico que ya está a pasos avanzadísimos, ¿no? Y que nos está dejando a los medios ya, si no caducos, sí retrasados en cuanto a llevar información completa, veraz, ¿no? Y que nos sirva adecuadamente para la toma de decisiones desde el mismo individuo o como sociedad organizada, ¿no? Es así como yo lo veo, cómo está la situación de los periodistas en Bolivia, ¿no? Yo creo que esa intermediación, porque el nombre mismo lo dice, el medio de comunicación. Nosotros hemos sido siempre los transmisores de la información, quienes desde el periodista que elaboraba la información hacía llegar a la audiencia, a quien consumía, a la sociedad, a quien consumía la información. Ahora los periodistas trabajan, elaboran un contenido informativo y este contenido informativo no llega a la audiencia, sino es a través de las redes sociales. Esa intermediación es muy importante, no solo porque, bueno, obviamente ha masificado la llegada de los medios, porque ahora una noticia puede llegar a través de redes sociales a un público mucho mayor. Sin embargo, como te decía, vivimos de alguna manera sojuzgados por la administración de esas redes sociales. Y son muchos los medios que, si tú recoges experiencias, han sufrido hackeos, han sufrido bloqueos de sus cuentas, sanciones desmedidas, robo de sus cuentas. Hay muchos ejemplos que te podría dar de cómo estamos absolutamente supeditados a ese reino de las redes sociales, que además con el que además no tenemos ningún tipo de interlocución. Si tú tienes un medio de comunicación y este medio de comunicación, por ejemplo, sufre un hackeo de su cuenta o sufre la sanción de parte de una red social, no tienes ni siquiera con quién conversar o a quién exigirle que te devuelva el tráfico de tu cuenta de redes sociales. Entonces estamos absolutamente mediatizados por las redes sociales y eso es un escenario muy peligroso, porque además en las redes sociales cualquiera publica información, cualquiera puede ser emisor y además cualquier interés puede predominar. Se ha visto ya en campañas políticas cómo el efecto de las redes sociales determina inclusive el resultado de una elección. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación están lidiando en ese océano tan turbulento con muy pocas condiciones. Pocos medios podría decirte que tienen la posibilidad, y en Bolivia ninguno, de enfrentarse o de no depender de la intermediación de las redes sociales. No, del medio y del periodista. Porque el empresario privado o el que es dueño o accionista de un medio de comunicación tampoco va a jugar a perder, ¿no es cierto? Tampoco va a jugar a que ya no pueda subsistir el medio, entonces un poco como que tiene que alinearse, digamos, ¿no? Disimuladamente, aunque entonces yo creo que esas estrategias que de repente como grupo de poder les ha servido mucho para tapar cosas, para minimizar verdaderos escándalos de corrupción, para que no se pueda investigar a fondo. Yo creo que más bien a la larga le está haciendo un gran daño a lo que finalmente yo creo que la mayoría de los bolivianos quieren, que es un sistema democrático, ¿no?
Yo creo que todos queremos que se cumpla la ley, que se respete la ley, que se garantice las libertades, la libertad de informarse, la libertad de tener muchas fuentes. Y los medios también han comenzado por esa actitud un poco forzada, digamos, de comenzar a alinearse al gobierno, y ya también ha sobrepasado lo que vienen a ser las redes sociales, ¿no es cierto? Redes sociales, el internet, estamos llenos de información. Que bien son para mí campanas, pero les falta, digamos, seriedad en investigación, porque muchas cosas se dicen, muchas cosas que pueden ser ciertas y otras no. Entonces, la gente, ante la falta de credibilidad ya de los medios de comunicación, está recurriendo a estas otras fuentes, pero que no son totalmente responsables, ¿no es cierto? Porque hay mucha información que ni siquiera uno sabe exactamente cuál es la fuente real y si es real la información, o está exagerada, o está dirigida, en fin. Por eso digo, yo creo que los políticos no piensan a largo plazo de todo lo que puede causar todo este tipo de actitudes que han comenzado a asumir con los medios de comunicación. En Europa está sucediendo una situación muy, muy interesante. Los periodistas que han sido despedidos, porque bueno, los periódicos ya no tienen el tiraje que tenían en Estados Unidos o en Europa, se va reduciendo, porque han dicho, bueno, hemos leído siempre este periódico que estaba parcializado con tal línea política o con esta línea política, ahora vemos que la información había sido muy amplia. Entonces, es decir, los han descubierto, si quieres, a los grandes medios de comunicación, su línea periodística, su apoyo a un partido político, y bueno, y entonces la gente dice, bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Los grandes periodistas empiezan a construir sus propios periódicos, pero ya no para ser vendidos en la calle, sino tienen páginas de periódicos, redes sociales en periódicos. Y lo más importante, el fenómeno del periodismo que se está dando hoy en el mundo es el periodismo por suscripción. O sea, si yo quiero un buen periodismo, un periodismo entre comillas veraz, un periodismo que se acerque a la realidad, con figuras de tradición en el periodismo, me suscribo y yo puedo recibir una información libre de influencias políticas, ¿no? Y eso es lo que se está dando en Europa. Es decir, ahora tú tienes que pagar para recibir una información que tú mereces, que el público merece, ¿no? Y es por eso que en Bolivia ya están fracasando los periódicos. Muchas veces los periódicos están imitando la televisión, porque no solamente te presentan la noticia impresa, entras a sus redes sociales y ves la noticia en directo, ves la noticia de un periodista de televisión, y eso hay un choque, ¿no? Entonces te decía que el periódico, yo lo llamo un dinosaurio en vías de extinción, va a desaparecer. La radio está siendo copada, o está siendo perturbada, si quieres, por poner un nombre, por los podcasts. O sea, cualquier persona puede hacer un podcast de cualquier tema. Los grandes medios de comunicación como CNN, las grandes como la CBS, tienen podcasts de sus propios periodistas o de otras personas. La televisión, hermano, ya prácticamente nadie la ve. O sea, la televisión en Bolivia, yo hago televisión, yo tengo programas de televisión, mi audiencia debe ser de 60 años para arriba. Porque los jóvenes de 40 abajo no ven televisión, no leen los periódicos, no escuchan la radio, están pegados al celular y ellos tienen acceso a todo tipo de información. Es verdad, se necesitan medios. Yo misma trabajo en una agencia internacional y quisiera, no sé, ir a hacer una historia ahorita a tal o cual lugar, pero los mismos problemas que se plantean en otros lados se plantean con nosotros también. No hay presupuesto, hay que planear, vamos a ver. No es que uno tiene presupuesto limitado, nada por el estilo. O sea, todos tenemos ese tipo de problemas. Pero sí se puede hacer.
Sí se puede hacer, inclusive con pocos medios, inclusive entrando a fondos concursables para poder conseguir fondos para hacer historias especiales. Sí se puede, sí se puede. Pero no podemos quedarnos en la comodidad de nuestras casas con el señaló, dijo, afirma, dice. O sea, no podemos. Eso se acabó. Ese era un periodismo probablemente relevante en los años 50 del siglo pasado. Estamos hablando de hace 73 años. Eso no existe más. Y no podemos pretender que el mundo se detenga para nosotros seguir haciendo y ejerciendo el oficio de la misma manera que antes. No es más así. Un periodista hoy en día que solamente sabe hacer televisión, pero no sabe escribir. Un periodista que solamente escribe, pero no tiene idea de multimedia y no tiene idea cómo funcionan todas estas otras plataformas y no sabe cómo sacar una buena fotografía el momento que está en un lugar de acción, ¿sí? No va a cumplir con su trabajo. Es tan simple como eso. Es nuestro trabajo como periodistas entender todos esos nuevos lenguajes, entender que hay nuevos soportes, entender que hay nuevas formas de llevar el mensaje. No es que la gente no lee más, no. Nuestro trabajo es hacerlo más entretenido, en el sentido de que hay un pez que me cuenta cuál es la última cosa que está ocurriendo, inclusive en la guerra de Israel y Hamas, y en Gaza. O sea, el pez del TikTok me está dando noticias internacionales, muchas veces más relevantes y más importantes de las que tú tienes en todos los noticieros de televisión juntos aquí. Porque parece que esa guerra cruenta no existiese. No existen los noticieros de televisión. Los periódicos le dan una página a un conflicto que va a desestabilizar el mundo y tarde o temprano puede afectarnos, así como nos afectó la guerra en Ucrania. ¿Cuánto nos puede afectar esto o aquello? Alguien ha hecho la investigación de por qué está entrando el humo por Achumani, uno de los barrios más ricos de la ciudad de La Paz. ¿Alguien ha ido a Achumani a hablar con la gente o ha hablado con los neumólogos para saber cuánto está afectando verdaderamente el humo? ¿Alguien ha buscado historias de vida? Yo conozco 3 o 4 casos de personas que están en muy mala situación de salud porque estamos más de 8 semanas con humo. Nunca le han puesto cara al problema. Nunca han utilizado el elemento de la empatía para contarle al lector o al televidente qué es lo que está pasando. Las historias más poderosas son aquellas que utilizan personas, que son los protagonistas, las víctimas, ¿entiendes? Esas son las historias más poderosas. Nuestro periodismo es un periodismo de autoridades. El ministro, el viceministro, el alcalde, el concejal, la autoridad comunal y la gente. Está al final, ¿no ve? Y el científico está al final, ¿no ve? Este fin de semana va a haber una nota así. Se está gastando miles de dólares que en Bolivia no tiene en hacer un proceso de reforestación en un lugar donde solamente crecen líquenes y no hay un solo periodista que haya unido A con B. Van a cubrir, van a decir, el presidente ha colocado el primer árbol para reforestar. Pero nadie se pregunta si ahí se puede forestar. Las empresas cinematográficas. O sea, antes era un placer ir a comprarte tu entrada, sentarte, ver los avances, ver las noticias, ver el espejo de Alemania, no sé si te acuerdas, veías ahí los grandes partidos de fútbol, veías a los equipos alemanes, te emocionabas de ver en pantalla gigante. Bueno, pero ahora, ¿qué ha pasado? Netflix
todas las streamings, ya vemos el cine en casa, ¿no es cierto? Y bien barato. Y le pasas a tu amigo, a tu hermano más de paso. Hasta los distribuidores de los cassettes de VHS o DVDs o Blu-ray ya han fracasado. No sé si te has visto en el barrio, ya no hay para irte a alquilar tu... Entonces todo esto está siendo consumido por una fuerza muy fuerte de grandes consorcios, de negocios, y ahí el periodista está jugando ese papel, ¿no? Más son periodistas de entretenimiento, más son periodistas de show, más son periodistas muy lights, muy epidérmicos, y bueno, se someten a la que decide el que va a poner la plata. Ahí vemos, hay que decirlo claro, Canal 7 es un canal que está a servicio del gobierno. Ha estado al servicio del anterior gobierno de la señora Janine Áñez. Ha estado al servicio de ella. Veíamos que radicalmente ha cambiado, ¿no? Y va a estar, y cuando entre otro gobierno, ahora el gobierno, antes se quejaba Evo Morales, ¿no? Evo Morales todo el día aparecía en las entregas de obras. Lo mismo hace Luis Arce Catacora, ¿no? Es decir, y los periodistas se identifican con la línea, ¿no?